Ok, seguimos revisando el tema de transformación de fuentes. Y recuerden que decíamos que este tema es importante porque nos sirve de base teórica para lo que sería la transformación del circuito equivalente de Thevenin hacia el circuito equivalente de Norton. El circuito equivalente de Thevenin es cuando yo tengo una fuente de tensión en serie aquí con una impedancia. Impedancia de Thevenin la llamamos, ¿verdad? Cuando yo transformo esa fuente de tensión en una fuente de corriente, estoy logrando pasar hacia el circuito equivalente Norton, poniendo el mismo valor de la impedancia que tenía en serie, ahora la pongo en paralelo. ¿Ok? Recordemos que en todos estos casos que aparece una S abajo, esa S indica fuente. ¿Ok? Source. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Y cuando yo utilizo la transformación de fuentes para analizar circuitos, por ejemplo, este circuito por acá, que es el que vamos a resolver rápidamente, la transformación de fuente lo que me permite es llegar a una forma más simplificada o que me quede el ejercicio más directo para poder desarrollar lo que me están pidiendo. Vean, por ejemplo, acá me dice encuentre Vx por medio de transformación de fuentes. Entonces vean que aquí yo tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia. Yo puedo entonces pasar eso a convertirlo en una fuente de corriente en paralelo con esa misma resistencia. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Decimos que la fuente de corriente va a ser el voltaje de esa fuente entre, en este caso, esa resistencia de 5. Si resolvemos ese ejercicio nos da con menos 90. ¿Ok? Entonces vean cómo me quedaría el dibujo con cambio de fuente. Ponemos la fuente y ponemos la resistencia, ¿ok? En paralelo. Y ahora es una fuente de, aquí, perdón, aquí puse volt, pero ya es de corriente. Entonces ponemos el ampere. Y vean que esto me va a quedar acá en paralelo con estos otros elementos. ¿Ok? Recordemos que lo que yo ando buscando es este Vx. Y vean que yo aquí puedo hacer este paralelo, ¿ok? Y ya yo con ese paralelo puedo luego hacer un divisor de corriente y ya podría entonces obtener, pues obtener fácilmente el valor que andamos buscando, ese valor Vx, ¿ok? Ese valor Vx. Entonces, este paralelo lo voy a llamar ZA y ZA ZA nos va a dar, ¿ok? Vean que esto me queda
Este va a ser ZA. Aquí voy a tener un ZB y este ZB es la serie que tengo ahí arriba. ¿Ok? Entonces vean que yo acá eh, tengo la posibilidad de convertir de nuevo, puedo convertir de nuevo esta fuente de corriente en paralelo con esa impedancia, la puedo convertir en una fuente de ¿qué? De tensión en serie con ese mismo valor. Entonces yo puedo obtener que el VS va a ser el IS por el ZA. Y eso me da 1118 con un ángulo de menos 6343 volts. ¿Ok? Volts. ¿Y qué gano con esta transformación que hice? ¿Ok? ¿Qué gano con esta transformación? Veámoslo aquí. Que ahora puedo aplicar un divisor de tensión para encontrar el valor que ando buscando, que es el Vx. Y entonces ya yo puedo aplicar que este Vx es 10 entre 10 más ZA. Todo esto multiplicado por la fuente. Y ahí tendría el resultado. Expresado en polar. ¿Ok? Y ese es el resultado que andábamos buscando. Noten que hay ocasiones en las que la literatura, dependiendo del libro que se utilice para estudiar este tema, le gusta presentar los resultados finales, ¿verdad? Los resultados que uno anda buscando, le gusta presentarlos en ángulo positivo, ¿ok? En un ángulo positivo. Por ejemplo, si yo quisiera este mismo resultado expresarlo, digamos que esto está por acá, este sube X, ¿ok? Este sube X y ahí está con su ángulo de menos 27,97. Vean que si yo quisiera expresar ese mismo fasor sin moverlo del lugar, pero si lo quiero expresar con valor positivo en el ángulo, yo lo que haría es moverme desde el 0 grados del origen de coordenadas hasta donde él está.
y ahí básicamente lo que hice fue moverme 332.03 grados. Entonces, esto es totalmente equivalente a que yo diga Vx ángulo de 332.03 grados V. ¿Ok? Este resultado y este resultado son equivalentes. Por si en algún momento ustedes se encuentran que en algún libro de los que se usa de base viene un resultado que usted dice, pero ¿por qué me está dando el mismo valor de magnitud, pero me da un ángulo diferente? Bueno, a lo mejor tenés todo correcto, solo que el libro está interpretando que quiere dar los resultados en ángulo positivo. ¿Ok? Entonces, por si así se lo encuentran en algún momento, pueden verificarlo de esta forma. Este otro ejercicio lo vamos a dejar de práctica. ¿Ok? Este ejercicio lo vamos a dejar de práctica. Igual encuentre la corriente por medio de transformación de fuentes, la corriente IO. Entonces, ese va a quedar de práctica. Y hablemos ahora de circuito equivalente de Thevenin y de Norton. Entonces, veamos acá que cuando yo tengo circuitos en aire en corriente alterna con dominio fasorial, ¿verdad? La metodología que yo uso es totalmente equivalente a lo que yo hacía para encontrar Thevenin y Norton en corriente directa. ¿Ok? Recordemos lo que ya hablamos. El voltaje Thevenin es de circuito abierto, mientras que la corriente de Norton es corriente cortocircuito. ¿Ok? De cortocircuito. Eh, yo tengo como un primer paso que para determinar el voltaje de Thevenin, ah, yo escojo cuál camino, ¿ok? Yo escojo cuál camino utilizar para encontrar ese voltaje y puedo ser que utilice el principio de superposición cuando se me presenten varias fuentes, ¿verdad? Y para determinar el Z Thevenin, la impedancia Thevenin, se apagan todas las fuentes, ¿ok? Se me apagan todas las fuentes. Entonces vamos a recordar por medio de este ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer aquí un espacio. Entonces me dicen, encuentra el circuito equivalente de Thevenin en las terminales A y B. ¿Ok? Entonces vean que aquí A y B están sin una carga. ¿Por qué? Porque recordemos que el principio de Thevenin justamente lo que me dice es que si yo tengo una carga, ¿okay? Una carga que se conecta en un ramal, donde va a ser una carga variable, yo puedo todo el resto del circuito aislarlo, ¿ok? Me aíslo y todo el resto del circuito lo simplifico. Y entonces ya yo puedo determinar cuál es el efecto de todo el resto del circuito sobre la carga que quiero analizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, en este caso, yo con el voltaje de Thevenin lo voy a estar estableciendo entre A y B, ¿verdad? Siempre tomamos la primera letra que me dan como la terminal, digamos, para referenciar el positivo. ¿Ok? Entonces al final, ¿qué voy a obtener yo? Yo voy a obtener una fuente de voltaje de Thevenin, una impedancia de Thevenin y aquí voy a dejar mis terminales A y B porque justamente ese es el valor que yo puedo estar colocando diferentes cargas. Y este entonces es el equivalente de Thevenin. Entonces vamos pues a recordar cómo lo obteníamos. Y lo primero que vamos a hacer es determinar la impedancia Thevenin. ¿Ok? La impedancia Thevenin.
Para determinar la impedancia de Thevenin, se apagan las fuentes, que en este caso es poner en off a una fuente de tensión. ¿Y qué era poner en off a una fuente de tensión? Era colocarlo en el circuito como si fuera un cortocircuito. Entonces esto me va a quedar de la siguiente forma. ¿Ok? Aquí es muy importante considerar cuáles son los elementos que están en serie y cuáles son elementos que estén en paralelo. ¿Ok? Es sumamente importante considerar eso. Vean que acá donde iba la fuente, estamos colocando el circuito en corto. Vean, vamos a respetar las letras de los nodos. Este es el nodo C, este es el nodo D, nodo E y nodo F. ¿Ok? Entonces, vamos a visualizar por un minuto esta topografía de red para buscar determinar, bueno, ¿y quién está en serie, quién está en paralelo? O si tengo elementos que yo pueda pues ir simplificando o si no los tengo. ¿Ok? Entonces veamos, por ejemplo, que yo tengo, voy a establecerlo aquí en colores. ¿Ok? Esto que estoy haciendo en amarillo es un mismo nodo. Esto es el nodo D. ¿Ok? El nodo D. Vean que el nodo D se conecta con el nodo F. ¿Por qué? Porque no estoy pasando por ningún otro elemento de circuito. No estoy pasando ni por resistencias, ni estoy pasando eh, por impedancias o capacitancias ya aquí en el dominio fasorial. Entonces, todo lo que puse en amarillo me representa un mismo recorrido del nodo. Ahora voy a poner en verde, haciendo lo mismo, ¿ok? Vean que ahí tengo otra sección de nodo y voy a poner aquí en este otro color un poquillo más rosado toda esta sección de nodo, ¿ok? Toda esta sección de nodo. De esta forma yo puedo identificar gráficamente que aquellos elementos, ¿ok? Aquellos elementos donde yo voy a tener eh, dos colores compartidos, los tales se encuentran en paralelo, ¿ok? Los tales se encuentran en paralelo. ¿Por qué? Porque otra forma de yo visualizar esto, recordemos que el cable de DAF, el cable de DAF es un mismo punto, es un mismo nodo. Entonces voy a replantear este dibujito por aquí para que lo puedan visualizar, para que lo puedan visualizar mejor. ¿Ok? Entonces todo esto vamos a plantearlo por aquí. El cable de DAF, ¿ok? Cable de DAF. Lo puedo visualizar como un mismo cable. Vean que yo voy a tener que desde F, por esta sección de aquí, me sale
hasta un punto de chocar en C, perdón, en D, con esta resistencia, un segundo, con esta resistencia de 4, ¿ok? Pero también se me extiende esta impedancia capacitiva de menos J6 y esa resistencia de 4, ¿ok? Vean que ahí lo que hice fue extender ese punto D, ¿ok? Vean de nuevo, este es el mismo punto que este, estamos hablando del mismo nodo. Y esa resistencia de 4, ¿ok? Está conectada por una parte, pero por otra parte, esa resistencia, también tengo por acá esta resistencia de 8, ¿ok? Y tengo esta impedancia inductiva de J12, ¿ok? Que ahí lo que hice fue extender eh, el punto F, ¿verdad? Extender el punto F. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que acabo de dibujar? El mismo color amarillo que yo tenía en el otro dibujo. Eso fue lo que hice. Dibujar este color amarillo. El mismo color amarillo que yo tenía ahí. ¿Ok? ¿Lo ven? El amarillo, que es el cable DF, me choca por una terminal me choca con esos elementos. Ahora bien, ¿cuáles de esos elementos me quedarían unidos, ¿verdad? Me quedarían unidos en paralelo. Vean que entonces el 8, ¿ok? La resistencia de 8 me queda unida con, me queda unida con esta eh, impedancia capacitiva de menos J, de menos J6, ¿ok? De menos J6. Y por otro lado, el del 4, pasamos aquí este cable, me queda con la impedancia inductiva de más J12, más J12, ¿ok? Este punto de unión, este punto de unión es la letra C, ¿ok? Ese punto de unión es la letra C. Y el 8 en punto de unión con la impedancia es la letra E, ¿ok? Entonces vean que en mi dibujo, de donde sale el C, sale también la terminal B. Y de donde sale el E, sale también la terminal A. ¿Ok? Sale también la terminal A. Entonces, si yo extiendo los mismos colores que utilicé, vean que el verde está en mi punto, en mi cable EA, ¿ok? En mi cable EA y se extiende hasta la impedancia de menos J6 y también se extiende el verde hasta la resistencia de 8. Y si uso el otro color, vean que el otro color desde el punto C me conecta con el B, pero también el punto C me conecta
con la impedancia inductiva de J12, pero también el punto C me conecta con la resistencia de 4. ¿Okay? Entonces vean que ahí estoy respetando los mismos colores que utilicé. ¿Okay? Los mismos colores que utilicé. Y como mi nodo de abajo es el mismo, ¿verdad? Porque es el mismo cable, vean que entonces ya yo puedo ver un poco más claro que quienes están en paralelo. ¿Okay? Porque entonces en paralelo me queda el 4 con el inductor y me queda el 8 con el capacitor. Y en medio de ellos, de aquí voy a tener acá el punto B, acá el punto A. ¿Okay? Ahí se visualiza todavía mejor. Entonces ya yo aquí puedo ver que estos están en paralelo. Entonces voy a llamar a este lo voy a llamar ZA, a este ZB, para respetar los respectivos lados. ¿Quién es mi ZA? Y mi ZB. ¿Okay? Y entonces ya yo puedo pues replantear mi dibujo. Este ZA, este ZB. ¿Okay? Y entonces ahí pues me queda más fácil de visualizar que entonces mi Z Thevenin va a ser ZA más ZB, que quedan en serie. Z Thevenin este es mi valor de Z Thevenin. ¿Okay? Entonces, en el circuito equivalente que andamos buscando,
En el circuito equivalente que andaba buscando ya tengo la impedancia de Thevenin. Ahora, ¿qué me hace falta? Obtener la fuente de Thevenin, que sería determinar el V de Thevenin. ¿Ok? Entonces ven que para determinar el V de Thevenin yo necesito encontrar cuál va a ser el voltaje, cuál va a ser el voltaje de circuito abierto entre A y B. ¿Cuál va a ser el voltaje abierto entre A y B? Entonces vamos a replantear por acá nuestro dibujo, ahora sí con la fuente. Ahora sí con la fuente. Este es el voltaje que ando buscando, el VTN. ¿Ok? Y bueno, aquí deberíamos ver que de este punto, en este punto, en realidad tenemos que la fuente se proyecta en paralelo, ¿verdad? A toda esa rama. Entonces, bueno, de aquí podemos hacer un análisis, ¿ok? Podemos hacer un análisis en los recorridos para intentar encontrar quiénes serían entonces los valores de tensión que yo necesito determinar. Así es que voy a replantear este dibujo de esta forma. Vamos a hacer un poquito más dibujo, más pequeño dibujo. ¿Ok? Vean que yo puedo replantear esto visualizándolo de esta forma. ¿Ok? Entonces, vean que acá pues es más claro poder observar que si A y B están abiertos, ¿ok? Si A y B son abiertos, en realidad toda esta parte del circuito yo la puedo simplificar aún más, ¿ok? Yo puedo simplificar más visualizando esto como una serie y esto como otra serie, ¿ok? Porque si A está abierto, es como si yo tuviera ahí un cable colgando, o sea, no me está afectando mi circuito de ninguna forma. Entonces vean que yo puedo redibujar esto en estos términos. A este llamemos a esto ZA y a este llamémoslo ZB. ¿Ok? Entonces vean que ya me desapareció lo que ahí yo tenía, que tenía yo ahí, los cables ahí guindando.
Y ya yo puedo entonces inclusive hacer aquí un análisis de esta corriente aquí que entra al nodo, que se me va a dividir una parte acá y una parte acá. Yo tengo el I1 y aquí tengo ese I2. ¿Ok? Y como ZA y ZB están en paralelo con la fuente, en realidad ya yo sé cuánto es este VA y ya yo sé cuánto es este VB. VA va a ser igual a VB porque están en paralelo y van a ser igual a VS de la fuente. 120, ángulo de 75 volts. Entonces, aplicando ley de Ohm, yo puedo determinar que I1 va a ser VA entre ZA y que I2 va a ser VB entre ZB. ¿Ok? Determinamos esos valores. Este es mi ZA, este es mi ZB. Terminamos ahí esos valores de corriente. ¿Ok? Entonces ya yo tengo los valores de las corrientes. Ahora yo necesito encontrar el V Thevenin. Ese es el dato que ando buscando. Y ese V de Thevenin está aquí. ¿Ok? Pero notemos que ya yo con este con las corrientes, puedo aplicar en una malla, ¿ok? Puedo aplicar en una malla el recorrido de ley de voltaje de Kirchhoff y puedo determinar ese valor. Veanlo de esta forma. Si tenemos en cuenta que aquí baja una corriente I1 y aquí baja una corriente I2 que ya las determiné, vean que aquí voy a tener esto es menos J6 y este es un 4. ¿Ok? Y para efectos de análisis de esta malla, yo voy a establecer el recorrido de forma horaria. ¿Ok? El recorrido de ley de voltajes de Kirchhoff de forma horaria. Voy a ponerle nombre a estos voltajes. Este voltaje lo voy a llamar V1 y este otro voltaje lo voy a llamar V2. ¿Ok? Entonces, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff y haciendo mi recorrido de forma horaria,
voy a estar ingresando al negativo del V Thevenin. ¿Ok? Recordemos que este es el punto B. Y decíamos que íbamos a tomar como positivo el primero que nos referenciaron en las terminales. Entonces, menos V Thevenin. Es el primero que me encuentro en mi recorrido. Continúo haciendo mi recorrido y voy a entrar por el negativo de V1 y voy a seguir haciendo mi recorrido y voy a entrar por el positivo del V2 igual a 0 esa malla. Ya con esto puedo decir que V Thevenin, ¿ok?, va a ser igual a V2 menos V1. V2 menos V1. Y ahora tan solo me queda encontrar cuántos V2 y cuántos V1. Vamos a llamar a esta ecuación asterisco. Vamos a decir que V1 es igual a corriente y 1 por menos J6. Y el V2 es corriente y 2 por 4. La resistencia de 4. Y esto nos da ¿okay?, nos da de esta forma. Entonces, si sustituimos esto en asterisco, nos va a dar que V Thevenin ese sería mi voltaje de Thevenin. ¿De acuerdo? Y bueno, ya con estos valores yo puedo plantear que el circuito equivalente de Thevenin va a ser X Z Thevenin, considerando que Z Thevenin nos había dado 7 menos 22,14 grados. Entonces vean que yo puedo pasar de este circuito, puedo pasar al circuito equivalente de Norton. Y ese circuito equivalente de Norton va a ser fuente de corriente en paralelo con un ZN, impedancia de Norton.
¿ok? Ahora, el Z-Thevenin va a ser el mismo Z-Norton. Va a tener el mismo valor. Y lo que me va a cambiar es encontrar que el IS, que lo voy a llamar corriente de Norton, a esa IS de I fuente, pero llamémoslo de Norton, va a ser igual entonces a V de Thevenin entre ZN. Y el V de Thevenin nos dio 3797. Y el Z-Thevenin era de 7 menos 2214. Con todo esto, la corriente de Norton nos da 542 ángulo de menos 117.57 amperes. Entonces vean cómo ahí podemos pasar de un circuito equivalente a otro sin mayor dificultad. ¿Okay? Aquí van a hacer este otro ejercicio, lo van a hacer de práctica. Es otro circuito de Thevenin. ¿Okay? En el Moodle yo voy a dejar las respuestas de cuánto es, de cuánto sería ese resultado, y acá también les voy a dejar este de práctica. Ojo que aquí tengo más de una fuente, entonces aquí puedo aplicar superposición, pero ojo que hay una fuente dependiente. Entonces intenten hacer de manera tal que lo puedan ir practicando, y cualquier cosa la próxima semana vemos cómo es su desarrollo. Y aquí también viene uno donde me dicen encuentre el equivalente de Norton. Este también se los voy a dejar de práctica, y la siguiente semana vemos su solución. ¿Okay? La solución va a estar en el Moodle, cualquier detalle ahí la vemos después. ¿Okay? Entonces ya estos ejercicios los pueden resolver a partir del que hicimos anteriormente. Perfecto, que estén muy bien.